Vamos a sumergirnos ya en la reflexión de esta mañana, comenzando con una idea, y es que querámoslo o no, a ver si estáis de acuerdo, todos tendemos a seguir unas reglas. Tendemos de forma inconsciente a seguir unas normas básicas que nos dan cierta seguridad, nos dan cierta familiaridad, nos sentimos cómodos repitiendo las cosas que son parecidas. Solemos conducir o manejar, no sé cómo decís aquí, el coche, manejar, por la derecha. En algunas ciudades incluso la gente camina por la derecha, por la acera, ¿verdad? Y volvemos por la izquierda. En el metro de Madrid, por ejemplo, cuando la gente está subiendo por la escalera, si no tienes mucha prisa, te pones a la derecha y la gente por la izquierda avanza caminando. Cuando llegamos a un supermercado y hay bastante gente, de forma casi automática nos ponemos en fila y respetamos la cola para ir a pagar. De alguna forma, hay una ley universal de la entropía que nos lleva al desorden. Sin embargo, tenemos una ley interna que contrarresta esa cierta entropía y nos lleva a ordenar de alguna forma la realidad. Esto por un lado. Por otro lado, nuestra mente tiende a repetir nuestras acciones hasta generar costumbres, y las costumbres en ocasiones se convierten en tradiciones. Sin arriesgarme mucho, casi que podría adivinar dónde os sentáis normalmente en la iglesia. Y esto no es que sea muy sabio, ¿eh? Si ahora bajásemos y preguntáramos a la gente, me parece que el sábado pasado te sentaste centímetro más, centímetro menos en el mismo sitio. Y suele ocurrir en las iglesias, la gente llega y se sienta en el mismo lugar, y a veces es el primer día que viniste a la iglesia, te sentaste allí y de alguna forma tiendes a repetirlo. Es como que si un día incluso quieres cambiarlo, voy a sentarme en otro lugar, y te vas a otro lugar y es como que te da un poco de, no sé, con lo bien que se está en mi sitio, ¿verdad? En mi lugar de siempre. Solemos comprar las mismas galletas, solemos ir a los mismos lugares, solemos elegir los mismos sabores de helado. ¿Qué helado quieres? El de siempre. Y llegamos a un lugar, ¿qué tal? ¿Va a pedir lo de siempre? Sí, lo de siempre. Nuestra neurofisiología nos explica en cierta forma el porqué. Y es que se establecen conexiones neuronales entre los axones, las dendritas, ¿verdad? Y se van reforzando los canales, los neurotransmisores, y se forma una huella neuronal cuando se repite una acción, de forma que es más fácil repetirlo. Es más fácil responder lo mismo, ir al mismo lugar, elegir lo mismo, porque está reforzado ese camino. En cambio, elegir otra cosa diferente es como ampliar un nuevo patrón de respuesta en nuestro cerebro que nos cuesta. Por tanto, y por resumir esta parte, nos cuesta cambiar. Este es el resumen, chicos, nos cuesta cambiar. En nuestro contexto más inmediato como la iglesia suele ocurrir lo mismo. En general tendemos a seguir unas normas, a veces ponemos las normas por escrito y decidimos un conjunto de reglas para que haya un cierto orden, para ordenar la realidad. Y esto no solo no es malo, sino que es imprescindible. En ocasiones se critica más por las latitudes de donde vengo, ¿no? Se critica de alguna forma el manual de iglesia y el working policy y tal, pero la verdad es que contiene normas que nos ayudan a ordenarnos, y es cierto que podemos discutirlo y debemos discutirlo y cambiarlo y mejorarlo y actualizarlo, pero la realidad es que la alternativa sería mucho peor, el no tener manual, por ejemplo. Dios es un Dios de orden y nos pide que hagamos las cosas decentemente y con orden. Y de hecho el universo, y mañana hablaremos un poco más de esto, se rige por unas leyes fascinantemente precisas. Dios no hace las cosas al azar. De hecho, el desorden tiene que ver con el pecado. Tanto a nivel microscópico como macroscópico, las estructuras desordenadas tienen que ver con algo no divino. Simplemente a nivel celular podemos ver las células cancerosas, ¿verdad?, que generan un crecimiento desorganizado. Así que las reglas y las normas son elementos imprescindibles que responden al principio de orden, por un lado, y por otro lado, las tradiciones tienen que ver con nuestra forma de organizar y relacionarnos con el mundo. Disculpad. Nuestra forma de procesar la realidad y la tendencia a repetir lo mismo siempre. Dicho esto, Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema. Vamos a intentar explorar qué posible problema nos puede generar esta doble realidad. El, por un lado, repetir lo mismo, el seguir unas normas,
y el por otro, la tradición que se aferre en nuestra mente. La pregunta que quiero hacer en esta mañana es, ¿somos conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? ¿Puede ser de alguna forma que nuestra tendencia natural, espontánea y humana a la norma, al rito o a la tradición pueda opacar una vivencia auténtica de la fe? Me gustaría que pudiésemos ver un vídeo muy cortito que explora esta dinámica social que se da en el ser humano cuando tiende a repetir sin plantearse mucho el por qué ciertas cosas. Dentro vídeo. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. Es un You experimento might be social. thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Todos esos eran actores, pero ahora se queda sola. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. Suficiente. This sort of internalized form of hurt. Ahora explica un poco el mecanismo, pero no hace falta que veamos mucho más porque sirve como ilustración. De alguna forma, y vamos a intentar aplicarlo a nuestra vida real, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos en ocasiones en nuestra iglesia son tradiciones adquiridas durante la historia, simplemente. En ocasiones lo hacemos por comodidad, nos resultan familiares. Otras derivan de principios bíblicos que hay que volver a rescatar de por qué hacemos esto, y en ocasiones ya ni recordamos por qué hacemos lo que hacemos. Y vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con nuestra iglesia adventista a nivel mundial, nuestra forma de hacer las cosas. He tenido la oportunidad de vivir pues, por Europa, ¿verdad? Viví en Alemania unos meses, en Sudamérica, en Estados Unidos. He podido viajar a otros lugares. Estuvimos en febrero en Tailandia en un curso para misioneros en la iglesia adventista allí, y es muy curioso cómo se repiten ciertos patrones que os van a resultar conocidos. Por ejemplo, escena número 1. Estamos en la iglesia sentados, se abre una puerta, el diácono avisa a megafonía o al pianista, se abre la puerta, la gente se levanta cantando y sale la comitiva. ¿Cuándo comenzó esta escena? ¿Cuándo? En el siglo IV, cuando los obispos entraban en las basílicas. Era una práctica habitual, se tomaba de la ceremonia de la corte imperial. Cuando los magistrados entraban en la sala, la gente se ponía en pie y cantaba. De ahí se introdujo en el sacrificio de la misa,
De ahí la Iglesia protestante no eliminó ese elemento, simplemente cambió la música y cierta liturgia y se incorporó en el mundo cristiano en los últimos siglos. Y por eso hoy cada domingo se hace en muchas iglesias y nosotros cada sábado. Genera solemnidad, y no estoy diciendo que esté mal. Genera un momento solemne. Nos prepara para el momento del culto. Simplemente digo que es curioso saber de dónde viene esta práctica y por qué se realiza. Porque de alguna forma podríamos hacerlo de otra manera, también que respetase el principio, y no pasaría nada. Segunda escena. Los que están en el estrado hacen la oración, se levantan, cantan la doxología y al terminar la doxología el pastor hace una oración. ¿De dónde viene esta práctica? Bueno, pues se debe a la costumbre de los puritanos calvinistas de Inglaterra. Ya por el siglo XVI le daban tanta importancia a la oración pastoral que en ocasiones duraba 1 hora o 2 horas. Es una buena forma de mantener el silencio, ¿verdad? Si estamos ahí entre jóvenes, bueno, voy a orar y oras 1 hora entera, así que pueden escuchar durante 1 hora lo que tienes que decir. Así se lo tomaban en la tradición metodista, que la incorporó y nosotros como iglesia lo tomamos de los metodistas. Tercera escena. Llegas a la iglesia y un diácono te recibe con una sonrisa, te ofrece un papel con letras o anuncios. Hoy en día lo hemos modernizado, pero el boletín de iglesia, ¿de dónde nos viene el boletín? Viene de un tal Albert Blake Dick a comienzos de 1884 y hoy en día se ha generalizado. Es muy útil. La última escena, los diáconos pasarán a recoger la ofrenda mientras escuchamos una parte especial. Por ejemplo, ¿quién lo inventó? Pues surge el movimiento pentecostal allá por el año 1900. De alguna forma, el orden del culto, las normas litúrgicas que compartimos como iglesias protestantes no han cambiado prácticamente en el espacio ni en el tiempo. Son bastante predecibles, de hecho, y esto es algo casi bonito. Vas a cualquier iglesia adventista del mundo y puedes predecir lo que va a ocurrir. Sabes quién se va a levantar, cuándo se va a levantar, qué ocurre. Podíamos vendarnos los ojos y actuar de una forma correcta simplemente porque es lo que hacemos nosotros, nos es familiar. Insisto, no quiero que entendáis mal lo que quiero decir en esta mañana. No es malo esto. El problema es confundirlo como algo revelado, inamovible, que tiene que ser así por un poder misterioso, sin preguntarnos si cumple hoy su propósito. Esto y todo lo que hacemos en nuestra vida. Algo muy curioso tiene que ver con el concepto de iglesia. El cristianismo fue la primera religión que no se basó ni en un templo ni en un lugar sagrado. Fijaos, era la única religión del planeta cuando surgió el cristianismo que no tenía ni objetos sagrados, ni personas sagradas, ni espacios sagrados. Esto fue todo una novedad. Ni objetos sagrados, ni personas sagradas, ni espacios sagrados. Pablo tuvo que recordar en Hechos 17:24, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto fue revolucionario, fue un cambio de paradigma. Dios no habita en el templo, ahora nosotros somos el templo, tú y yo, como personas. Las personas somos el templo del Espíritu Santo, no los lugares, no los edificios. De hecho, fijaos, el modelo más bíblico que tenemos de iglesia, al que compararnos en el Nuevo Testamento, son las iglesias hogar. Las iglesias hogar, así surge el cristianismo. No se levantaron edificios especiales, aunque hoy en día tienen cierta comodidad y es una bendición tener un espacio donde reunirnos, hasta el siglo IV con Constantino. Nos viene de Constantino la construcción del primer edificio sagrado, sobre lugares sagrados, y comenzó a construir basílicas por todo el mundo donde había estado Pedro, donde había estado Santiago, donde estaba Pablo, donde había Jesús ido al cielo, donde había muerto. Tuve la oportunidad de visitar el Santo Sepulcro, ¿verdad? Y semejante iglesia han construido allí. Viene de este momento, de esta época. Se llamaban basílicas y estaban diseñadas, cómo no, como los templos paganos griegos. De ahí surge el concepto de vamos a construir algo donde ir a encontrarnos con Dios, cuando Dios está en todos los lugares. De hecho, en esas iglesias basílicas había una silla más grande que otras, la llamada cátedra, desde la que hablaba el obispo, ¿verdad? Desde entonces se habla de hablar ex cátedra, y es curioso como en algunas iglesias cristianas de todo el mundo, adventistas por supuesto,
detrás del púlpito hay 3 iglesias y la del centro la más grande, ¿no? Para el pastor, para que pueda hablar desde allí, aunque hoy en día se levantan. Es cierto que todo esto son temas litúrgicos que no tienen más relevancia, no son temas doctrinales, pero el pueblo adventista se adhirió a la Reforma Protestante y la Reforma Protestante, a pesar de tener el principio de sola escritura, incorporó muchas prácticas que han sido compartidas por el cristianismo durante siglos. Así que insisto en la idea, no está mal recordarnos que nosotros también, el pueblo del libro, con la sola escritura, tenemos normas, tradiciones, protocolos, costumbres que son convenciones sociales, decididas por nosotros mismos, en ocasiones heredadas, y no siempre recordamos ni por qué las hacemos. En el caso de las reglas que gobiernan nuestra vida, es peculiar porque nos gustan tanto como seres humanos, nos gustan tanto que si no hay, las creamos. Y esto surge ya desde los niños. Los niños tenéis que ver cómo juegan, que enseguida se inventan una regla. Jugamos a que ponemos aquí la línea y no podías pasar, y no, eso no vale. Tenías que pasar y primero decir, y se inventan un juego, y tiene que ver con la teoría del juego, porque en el juego la regla es el juego mismo. Si no hay regla, no hay juego. Pensemos en el fútbol, por ejemplo. ¿Quién se inventó el fútbol? Aunque le pese a los argentinos, el fútbol lo inventaron los ingleses. Los ingleses, ¿eh? ¿Sabéis en qué año se fundó la Asociación de Fútbol? En 1863. Curiosamente, la misma fecha que nuestra iglesia, ¿eh? Parece que en los siglos II y III había habido una actividad parecida en China llamada Tzu-Ku, ¿eh? Primero crearon los ingleses el código Cambridge. Después, en Sheffield introdujeron los saques de esquina, las faltas, los saques de banda, el travesaño para unir la portería. De alguna forma, como en el deporte, las reglas son un fin en sí mismo. Es decir, el objetivo del fútbol no es colocar las pelotas dentro de la portería, porque si no podía ir una máquina excavadora, ¿verdad?, y llegar ahí lleno de balones y meterlo allí. ¡Bum! Hemos ganado. No se trata de eso, hay una regla. Si te saltas la regla no puedes llevarte la pelota con la mano y meter... No, eso no es jugar a fútbol. Sin regla no hay fútbol, no hay juego. En otras palabras, las reglas son el todo. Punto. A nadie se le escapa que la Iglesia no es un juego. El objetivo de la Iglesia, a diferencia del fútbol, no es declamar párrafos de la Biblia desde aquí. Es decir, lo que hacemos cada sábado con un culto no es un fin en sí mismo. Esto no es el objetivo de venir a la Iglesia. El objetivo de la Iglesia es hacer discípulos por toda la tierra. Y el servicio de culto es una forma de crecer juntos en el estudio de la palabra, pero no es un fin en sí mismo el que yo esté aquí hoy hablando. El objetivo de la Iglesia no es repartir los cargos de Iglesia entre los miembros como si fuesen cromos o estampitas, ¿verdad? Cada año, a ver cuál te ha tocado. No, es compartir a Jesús compartiendo nuestros dones. Y el énfasis ahora de la Iglesia, que está muy bien, es en los dones que tenemos para ponerlos al servicio de Dios. El objetivo de la Iglesia no es impartir la escuela sabática a la hora determinada cada mañana. No es el fin en sí mismo. Es formar espiritualmente a los creyentes y utilizar un estudio sistemático para profundizar el conocimiento de la Biblia. Ese es el fin en sí mismo. Lo otro es un instrumento, una norma, el horario es una regla. Es decir, en ocasiones desarrollamos instrumentos, normas y costumbres que nos ayudan a cumplir el objetivo último, pero en ocasiones también es fácil perder de vista el objetivo. Y ese es el peligro. ¿Sabéis cómo funciona el mecanismo que quiero explorar en esta mañana? Repetimos lo que hacemos una y otra vez. En segundo lugar, lo convertimos en reglas y tradiciones. Y el último paso, el que vamos a explorar, defendemos con orgullo nuestras propias tradiciones. Primero repetimos, y esto es neurofisiológico, nos es familiar, repetimos lo que nos es una costumbre. Luego estructuramos la repetición en tradiciones y normas. Y por último, defendemos con orgullo nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones. ¿Sabéis? Esto le pasó al pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Se fueron adueñando de la religión, del templo, de los rituales, de las costumbres, con una religión que era cada vez más complicada y cada vez se alejaba más de Dios. Esa religión que ellos creaban los alejaba cada vez más de Dios.
poco a poco se fueron sumiendo en un poder fascinante al que Elena White le dedica un capítulo entero en El deseo de todas las gentes. Un poder que es uno de los mayores enemigos a los que nos enfrentamos. Un poder que es capaz de anular la influencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabéis cuál es ese poder? La tradición. Capítulo 42, El deseo de todas las gentes. Os invito a leerlo en casa. Capítulo 42, la tradición. Hemos leído, Marcos 7:9, un pasaje que da escalofríos, nos debería dar escalofríos. Es algo que Jesús dice a los fariseos, pero que se nos puede aplicar a todo ser humano. Dice, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El término griego que emplea ahí es aceteo, significa neutralizar, desechar, opacamos, invalidamos, neutralizamos en ocasiones, como humanos, el mandamiento de Dios por nuestra tradición. Mateo 15:3, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Parabaino, transgredir, quebrantar, romper. Rompemos lo que Dios nos da como un ideal para hacerlo nuestra tradición. Fijaos qué tremenda paradoja la que sufre el ser humano, que es capaz de recibir un mensaje de parte de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. El hombre quiere una tradición para guardarlo bien. No se puede caminar más de X metros en el sábado. Y finalmente anula el objetivo del sábado porque ha creado una norma que dice no te puedo ayudar porque es sábado. ¿Os dais cuenta del mecanismo? Dios nos da una propuesta, el ser humano se inventa una norma y crea una tradición que anula la propuesta de Dios, pretendiendo guardarlo. Jesús se empeñó en luchar contra esa tradición que se habían montado y trató de hacerles ver durante 3 años y medio que se habían equivocado, convirtiendo en ley tradiciones y costumbres de los hombres. Les intentó hacer ver que las personas eran más importantes que las cosas, mucho más. Trató de inspirarles a ver más allá de las normas que ellos mismos habían creado, pero no pudo. No pudo. El orgullo del hombre fue mayor. Su tradición, y ahora nos sumergimos en una parte del culto escalofriante. La tradición del hombre mató al propio Jesús. Acompañadme en Juan capítulo 19. Vamos a encontrar aquí una frase que os digo que es de las más tristes de toda la Biblia. Juan 19. Jesús está hablando con Pilato. Pilato ya no sabe qué hacer con él, sabe que es inocente, pero tiene miedo de la sublevación de los judíos, que avisen a Roma, que digan, uy, este gobernante no es válido. Así que, desde el versículo 6, cuando le vieron, 19:6, Juan 19:6, cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él. Y atención, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Atentos a la frase. Nosotros tenemos una ley, Pilato. Es curioso porque estaban delante del hacedor de la ley. Estaban delante de Dios mismo. Dios era la ley, Jesús, la ley encarnada. El cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor. Ahí estaba la ley. Estaba el único ser humano que había cumplido la ley. Era el creador todopoderoso, hacedor de la ley. Y ellos tenían la suya. No sé la tuya, pero yo tengo una ley. Y según esa ley, y analicemos esta frase, de repente el juicio personal queda sometido a la tradición. Incluso la responsabilidad personal queda sometida a, uy, yo lo siento, pero es que tenemos una ley y según esa ley, yo lo siento, pero es que son las reglas del juego, es la norma, lo dice ahí, está escrito. Según las reglas del juego que nos hemos montado, tiene que morir. Fueron capaces de condenar al autor de la ley. ¿Sabéis? Yo no entro en la crítica fácil y genérica que se hace en ocasiones a la Iglesia, a los dirigentes. Ser dirigente es muy complicado, muy complicado. Y lo que hay que hacer es orar por ellos, para que sean capaces de actualizar
todos los principios que en la Biblia se nos presentan. A mí lo que me preocupa, ¿sabéis? No es esto de la Iglesia y las normas. Me preocupa a nivel personal. El mensaje es para ti y para mí. Que tú y yo podamos estar creando estructuras de pensamiento, costumbres, formas de ver la vida, de leer la Biblia, de ver el mundo, de tratar a la gente o de ver a Dios mismo que en realidad sean nuestras. Que sean tuyas y mías, de nadie más. Me preocupa que nuestro orgullo personal nos haga crear una tradición que neutralice el poder de Dios en nuestra vida, tal y como ocurrió en el siglo I, en el siglo V, en el XVIII y en el XXI. Que nuestra tradición neutralice, paralice, bloquee, rompa el poder de Dios en nuestra vida. Lo que me preocupa es que podamos estar cerrados al cambio, cerrados a mejorar, cerrados a ampliar, cerrados a decir, Señor, ¿y si no lo sé todo? A lo mejor tienes otras verdades que revelarme. A lo mejor me he quedado con esta idea y tú querías que avanzase mucho más. En otras palabras, ¿qué ley tienes tú? ¿Qué ley tienes tú? ¿Qué ley tengo yo? ¿Hemos creado nuestro propio código? ¿Lo hemos heredado? Recuerda que nuestras leyes, reglas o tradición personal pueden neutralizar la ley de Dios y acabar con su influencia en nuestra vida. El objetivo de esta reflexión, queridos amigos, para todos, es que podamos dar un paso atrás en nuestra vida. Un paso atrás y decir, a ver si yo en el fondo me he construido aquí una forma de ver, una forma de hacer, una forma de pensar que en realidad no tiene que ver con lo que Dios me había propuesto. A lo mejor me he equivocado. A lo mejor hay mucho más por avanzar y me he quedado aquí. Tenemos que recuperar la esencia de nuestros principios, no desecharlos, recordarlos, recuperarlos, desarrollar la esencia del adventismo, que tiene un mensaje fresco, innovador, nuevo. La verdad presente es para hoy, no para ayer, para hoy. Y el mensaje adventista sigue siendo fascinante. Hemos de ser capaces de no bloquearlo tú y yo con nuestras tradiciones. Que podamos sentarnos de nuevo a los pies del Maestro y si es necesario, dejar nuestro orgullo de lado y empezar de cero. ¿Por qué no? A ver, Señor, empecemos de cero, tú y yo. ¿Cómo eras en realidad? Ojalá el Señor nos ayude, y termino ya, a redescubrir nuestras tradiciones. Las tradiciones no son malas. Son buenas, las compartimos como familia, nos dan identidad, nos transmiten un pasado y nos orientan al futuro. Recuperémoslas, llenémoslas de contenido, redescubramos de dónde vienen y por qué nos han traído aquí. Conectar nuestras prácticas con los principios originales, profundizar en lo que haya que entender mejor, cambiar, ¿por qué no?, lo que haya que cambiar, rescatar costumbres perdidas y ayudarnos a vivir el Evangelio de forma auténtica. El pensamiento final es que nuestra vivencia no sea heredada, no sea una sala de espera en la que un día llegamos y repetimos lo que hace todo el mundo, que no sea esa nuestra religión y que nuestro orgullo ni ninguna ley, costumbre, norma, creencia o pensamiento creado por nosotros mismos se interponga jamás entre nosotros y la voluntad de Dios. No dejes nunca que la tradición ni tu orgullo te separen de Dios. Que el Señor os bendiga.